La noche de mi cumpleaños número 65 no terminó con el murmullo dulce de las felicitaciones ni con el sabor a pastel en mis labios. Terminó con el sonido agudo y profano del teléfono rasgando el silencio de mi casa. Eran las 10:30. La última invitada, mi vecina Elena, se había ido hacía una hora, y yo estaba sentada en el sillón de mi difunto esposo, Arturo, sintiendo el peso de un año más sobre mis huesos. Descolgué el auricular, esperando la voz de alguna prima lejana que se había olvidado de llamar antes. Pero la voz que me respondió era desconocida, una voz joven, masculina, cargada de una urgencia impersonal que te congela la sangre. ¿Hablo con la señora Soledad Rivera? Sí, soy yo, respondí. Mi voz un poco ronca por el desuso. Llamamos del Hospital General de Puebla. Se trata de su hermano, el señor Julián Rivera. Mi corazón, que había estado latiendo a un ritmo tranquilo y senil, dio un vuelco violento, como un pájaro asustado golpeando contra las rejas de una jaula. Julián. Él se había ido de mi casa hacía apenas 3 horas, después de nuestra pequeña celebración. Se había ido con una sonrisa, con el brillo de sus ojos buenos, prometiendo llamarme al día siguiente. ¿Qué pasa con mi hermano? ¿Tuvo un accidente? Las palabras se atropellaban en mi boca, torpes y asustadas. Hubo una pausa al otro lado de la línea, una pausa profesional, medida, que es 1000 veces peor que cualquier grito. Señora, su hermano fue ingresado en urgencias. Se encuentra en estado crítico. El doctor quiere hablar con usted en cuanto llegue. Le pedimos que venga lo antes posible. Pero, ¿qué tiene? ¿Qué le pasó? Insistí, aferrándome al auricular como si fuera el borde de un precipicio. Los síntomas apuntan a una intoxicación severa. Es todo lo que puedo decirle por teléfono. Intoxicación. La palabra flotó en el aire, venenosa y extraña. Julián era el hombre más cuidadoso que conocía. No comía en cualquier sitio, no bebía más de la cuenta, no tenía sentido. Colgué el teléfono sin despedirme. Por un instante me quedé paralizada, mirando el papel tapiz floreado de la pared, un diseño que Arturo y yo habíamos elegido hacía 30 años. El mundo se había detenido. Luego, una sacudida eléctrica me recorrió el cuerpo. Tenía que moverme. Tomé las llaves del coche del cuenco de cerámica que Cassandra me había regalado por el Día de la Madre hacía una década. Un regalo impersonal, comprado deprisa. Me puse el primer abrigo que encontré, uno de lana que olía a guardado. No me miré al espejo. No quería ver la cara de una mujer a la que le estaban arrancando la última pieza de su felicidad. El viaje al hospital fue una mancha borrosa de luces de la calle y semáforos ignorados. Mis manos, manchadas por la edad, se aferraban al volante con una fuerza que no sabía que poseía. Cada bocinazo de otro coche era un eco lejano en mi cabeza. Solo podía pensar en Julián, en mi hermanito, 7 años menor que yo, el único que me quedaba, el único que me llamaba cada domingo sin falta, el único cuya risa aún podía llenar el silencio que la muerte de Arturo había dejado. El coche olía a la vainilla del ambientador, un aroma dulce y nauseabundo que contrastaba con el sabor a hiel en mi boca. La ciudad de noche era un monstruo de sombras y luces indiferentes a mi tragedia personal. Y mientras conducía, una imagen, solo una, se repetía en mi mente, tan clara y brillante como un relámpago en la oscuridad. La botella de tequila, la maldita botella. Esa misma mañana, el día había comenzado con un rayo de sol inesperado, no de la ventana, sino de la puerta de mi casa. Cassandra estaba allí, mi hija, no la esperaba.
Nuestro contacto en los últimos meses se había reducido a mensajes de texto breves y llamadas telefónicas que terminaban antes de empezar realmente. Pero allí estaba, en mi porche, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos y una caja de madera elegantemente labrada en las manos. «Feliz cumpleaños, mamá», dijo, dándome un abrazo rápido y rígido, como si estuviera abrazando a una extraña. Olía a un perfume caro, un aroma que no encajaba en mi humilde casa. «Hija, qué sorpresa. No tenías que molestarte», murmuré, abrumada y, he de admitirlo, con una estúpida punzada de esperanza en el pecho. «Claro que sí, 65 no se cumplen todos los días. Tienes que celebrar». Entró, dejando la caja sobre la mesa del comedor con un gesto teatral. Mis ojos se fijaron en ella. Era de madera oscura, con bisagras de latón pulido. Parecía algo sacado de una revista de lujo. «Ábrelo», insistió, cruzándose de brazos, observándome. Con manos torpes, deslicé los pequeños pestillos. Dentro, sobre un lecho de terciopelo rojo, descansaba una botella de tequila. No era cualquier tequila. Era una botella alta, de cristal grueso, con una etiqueta de cuero repujado y un número de serie grabado en una placa de plata. Tequila añejo, edición de colección. Debía de haber costado una fortuna. «Cassandra, esto es demasiado», dije, genuinamente impresionada y confundida. Su generosidad siempre venía con un precio invisible. Ella se rió, un sonido corto y agudo. «Nunca es demasiado para mi madre. Es para que celebres a lo grande, mamá». Tomé la botella. Estaba fría y pesada. Mientras mis dedos rozaban el cristal, un recuerdo fugaz y doloroso me asaltó. La recordé a ella, con 14 años, la noche antes de su fiesta de quinceañera. Yo había ahorrado durante meses para comprarle el vestido de sus sueños, uno de princesa, blanco y lleno de encajes. Cuando se lo probó y dio una vuelta frente al espejo, sus ojos brillaron con una alegría pura, una alegría que no le había vuelto a ver desde entonces. Esa memoria, tan dulce y tan lejana, me provocó una punzada de dolor. ¿Dónde se había ido esa niña? ¿En qué momento se había convertido en esta mujer extraña? Esta visitante educada, con regalos que se sentían como obligaciones. «Gracias, hija. Es precioso». Se quedó solo media hora. Habló de su boutique, de un viaje que planeaba a Cancún con su esposo, Ricardo, de lo ocupada que estaba. No preguntó por mi salud, ni por mis clases de jardinería, ni por nada que constituyera mi pequeña vida. Era como si estuviera cumpliendo un trámite. Al irse, me dio otro de sus abrazos de maniquí. «Disfrútalo, mamá, te lo mereces». Cuando la puerta se cerró, el silencio que dejó atrás era más pesado que antes. Me quedé sola, de pie en mi sala, con una botella de tequila que valía más que todos los muebles a mi alrededor, y una inquietud, una sensación fría y pegajosa comenzó a trepar por mi espalda. Era la misma sensación que tenía de niña cuando, jugando a las escondidas, me daba cuenta de que todos se habían ido a casa y me habían dejado sola en la oscuridad. Dejé la botella sobre la mesa del comedor, justo en el centro, donde la luz de la mañana la hacía brillar. El líquido ambarino parecía oro derretido, una promesa de calor y olvido. Pero para mí era un recordatorio de todo lo que no podía tener. Hacía 5 años, justo después de la muerte de Arturo, sufrí un susto de salud. La presión arterial se me disparó a niveles peligrosos. El doctor Méndez,
Un hombre amable y directo me había sentado en su consultorio y me había trazado una línea muy clara en la arena. Soledad, o se cuida, o no la voy a ver cumplir los 65. La lista de prohibiciones era larga y deprimente. Sal, grasas, carnes rojas y, por supuesto, alcohol, ni una gota, especialmente licores fuertes como el tequila. Cassandra lo sabía. Estuvo conmigo en esa consulta, aunque pasó la mayor parte del tiempo mirando su teléfono. ¿Cómo podía haberlo olvidado? ¿O es que no le importaba? Quizás en su mundo de prisas y lujos, los detalles de la vida de su madre se habían vuelto borrosos, insignificantes. Una oleada de tristeza me invadió. El regalo, tan ostentoso y pensado en apariencia, era en realidad un gesto vacío. Era un regalo para una versión de mí que ya no existía, o quizás para una versión de mí que Cassandra quería que existiera. Alguien más glamorosa, más acorde a su propio estilo de vida. Me serví un vaso de agua de Jamaica y me senté a la mesa, frente a la botella. Parecía burlarse de mí con su elegancia silenciosa. ¿Qué iba a hacer con ella? No podía simplemente guardarla en la alacena para que acumulara polvo. Sería un desperdicio, un monumento a un malentendido. Podría regalarla, claro, pero ¿a quién? Mis vecinas eran más de vino dulce y rompope. Entonces pensé en Julián, mi hermanito. La sonrisa acudió a mis labios de forma natural. Julián vendría a cenar esa noche. Era nuestra tradición de cumpleaños desde que Arturo faltaba. Él sí que sabría apreciar algo así. Julián había trabajado durante 20 años como catador para una de las casas tequileras más importantes de Jalisco antes de jubilarse y mudarse aquí, a Puebla, para estar más cerca de mí. Para él, una botella como esta no era solo alcohol, era historia, era arte, era una conversación en un vaso. La idea se sintió correcta, como una pieza de un rompecabezas que encaja en su lugar. El regalo de Cassandra, nacido de la indiferencia, se transformaría en un gesto de amor genuino hacia mi hermano. Le daría un propósito, un significado real. Además, me encantaba la idea de ver la cara de Julián cuando la viera. Sus ojos se iluminarían, me haría 1000 preguntas sobre la destilería, el añejamiento, el agave. Convertiría un momento incómodo en uno de alegría compartida. La decisión estaba tomada. Me levanté y guardé la botella de nuevo en su caja de madera. Ya no era un regalo para mí, era un regalo para Julián, y eso, de alguna manera, lo hacía sentir como un regalo para mí también. En ese momento, no podía imaginar que esa simple decisión, ese acto de amor fraterno, sería la ficha de dominó que derribaría mi mundo entero. Julián llegó a las 7 en punto. Como siempre, nunca fallaba. Traía en sus manos un pequeño pastel de elote de mi panadería favorita y un ramo de girasoles. Sabía que eran mis flores preferidas. Su abrazo, a diferencia del de Cassandra, fue real, fuerte, cálido. Un abrazo que decía: estoy aquí, hermana, no estás sola. Feliz cumpleaños, Sole dijo, su voz profunda y amable llenando la cocina. La cena fue sencilla, pero llena de cariño. Preparamos juntos el mole poblano que tanto le gustaba, llenando la casa con el aroma a chiles y chocolate. Hablamos de todo y de nada, de las nuevas rosas en mi jardín, de su equipo de fútbol, de los chismes del pueblo. Con Julián, el silencio nunca era incómodo. Éramos 2 mitades de un todo, 2 almas que se entendían sin necesidad de muchas palabras. Después de la cena, mientras recogíamos los platos, le dije con una sonrisa cómplice: tengo una sorpresa para ti. Sus cejas se arquearon con curiosidad.
Lo llevé a la sala y le presenté la caja de madera. Él la tomó con reverencia, sintiendo el peso y la calidad de la madera. Vaya, Sole, te has lucido. ¿Qué es esto? Un regalo de cumpleaños que recibí. Pero creo que su verdadero dueño eres tú. Cuando Julián abrió la caja y vio la botella, se quedó sin aliento. Literalmente, dejó escapar un silbido bajo de asombro. La sacó con el cuidado de un arqueólogo descubriendo una reliquia. Por todos los santos. Soledad, ¿sabes lo que es esto? Cassandra me la regaló. Dice que es una edición de colección. Julián giró la botella, leyendo la etiqueta con ojos de experto. No es una edición de colección, es la edición. Hacen menos de 1000 de estas al año. El agave se cosecha a la luz de la luna, o alguna locura de marketing de esas. Pero el sabor es legendario. Nunca he probado una, solo he leído sobre ellas. Esto es un tesoro, hermana. Su alegría era tan genuina, tan pura, que me contagiaba. Verlo feliz me hacía feliz. Pues es toda tuya, hermanito, le dije. Yo no puedo beberla, ya sabes, y prefiero 1000 veces que la disfrutes tú a que se quede guardada en un armario. Él negó con la cabeza, abrumado. No puedo aceptarla, Sole, es tu regalo, y mi regalo es dártela a ti. Por favor, hazme ese favor de cumpleaños. Finalmente sonrió y asintió. Está bien, pero con una condición, que me dejes abrirla ahora mismo y brindar por ti, será el honor más grande. Fue a la cocina y regresó con 2 pequeños vasos de caballito. Yo puse una gota simbólica en el mío, apenas para mojarme los labios. Él se sirvió una medida respetuosa. El sonido del corcho al salir de la botella fue sordo y satisfactorio. Alzó su vaso. Por mi hermana, la mujer más fuerte y buena que conozco. Por tus 65 años de luz. Salud. Salud, respondí sonriendo. Bebió un sorbo pequeño, cerrando los ojos para concentrarse. Dejó que el líquido reposara en su boca por un momento. Luego tragó. Increíble, susurró, suave como la seda, pero con un fuego que te recuerda que estás vivo. Tienes que probarlo, Sole, aunque sea una gota. Mojé la punta de mi dedo en mi vaso y me lo llevé a la boca. Era intenso, con notas de vainilla y madera quemada, pero el sabor que recuerdo no es ese. El sabor que recuerdo es el de la felicidad de mi hermano, el sonido de su risa, la calidez de su presencia en mi casa. Cuando se fue, 1 hora después, llevaba la botella cuidadosamente envuelta en un paño. La guardaré para ocasiones especiales, dijo en la puerta. Gracias de nuevo, hermana. Este es el mejor regalo que me han hecho en años. Lo vi alejarse en su vieja camioneta, sin saber que le había entregado, con mis propias manos, una sentencia de muerte. El recuerdo es tan nítido que duele, como tocar un alambre de púas. Cassandra tenía 16 años. Era una edad difícil para ella y para mí. Arturo, mi esposo, siempre había sido estricto, un hombre de principios férreos que creía en el trabajo duro y la honestidad por encima de todo. Yo, en cambio, tendía a ser más suave, a justificar, a proteger, quizás demasiado. Una tarde de martes, descubrí que faltaba dinero de mi monedero. No era mucho, quizás 500 pesos, pero era el dinero que tenía apartado para comprarle a Julián un medicamento para su espalda. Él había tenido un accidente en la destilería y andaba con unos dolores terribles. El medicamento era caro. Sabía que había sido Cassandra. La había visto merodeando cerca de mi bolso esa mañana, con esa mirada inquieta que siempre tenía cuando estaba tramando algo. La confronté en su habitación.
Al principio lo negó, por supuesto. Se puso a la defensiva. Me acusó de desconfiar de ella, de preferir siempre a su tío. Sus palabras eran como pequeños cuchillos. Claro, como el tío Julián es perfecto, seguro crees que yo te robé para dárselo a él. Finalmente, entre lágrimas de cocodrilo y rabietas, lo admitió. Se lo había gastado en un vestido que vio en un centro comercial. Un vestido, un trozo de tela sin importancia a cambio del alivio de su tío. Mi primera reacción fue de ira, una ira profunda y amarga, pero entonces la vi, acurrucada en su cama, llorando, y la ira se disolvió en una especie de pánico maternal. Sabía lo que Arturo le haría si se enteraba. La castigaría severamente, quizás le prohibiría salir durante meses, le quitaría el teléfono. Su furia, aunque justa, era temible, y yo no podía soportar ver a mi hija sometida a ella. Así que tomé una decisión que ahora lo sé, fue un error catastrófico. Decidí protegerla. Fui a la sala donde Arturo leía el periódico y con el corazón en un puño le dije una mentira. Arturo, qué tonta soy. Creo que perdí el dinero para la medicina de Julián en el mercado. No lo encuentro por ninguna parte. Él bajó el periódico y me miró por encima de sus gafas. Su mirada era penetrante. ¿Estás segura, Soledad? Sí, segurísima. Debió de caérseme al pagar las verduras. Él suspiró, frustrado, pero no enojado conmigo. Bueno, mujer, hay que tener más cuidado. Sacaré dinero de la cuenta mañana para que se lo compres. Esa noche, cuando fui a la habitación de Cassandra para darle las buenas noches, esperaba encontrarla arrepentida. Esperaba un gracias, mamá susurrado, un abrazo, una muestra de remordimiento. En cambio, la encontré probándose el vestido nuevo frente al espejo, admirando cómo le quedaba. Ni siquiera me miró. «Te queda bonito», le dije, mi voz apenas un susurro. «Lo sé», respondió, dándose una vuelta. «El color me va genial». No hubo un gracias, no hubo un lo siento, no hubo nada. En ese momento sentí un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Me di cuenta de que no la había salvado de un castigo, la había salvado de una consecuencia, y al hacerlo le había enseñado una lección terrible, que sus acciones no tenían un costo real, que siempre habría alguien, su madre, para pagar la cuenta por ella. Esa noche, sin saberlo, empecé a construir el monstruo que, años más tarde, intentaría matarme. El segundo objeto en mi museo, imaginario del dolor, es más reciente. No es un objeto físico, sino una herida abierta, una traición que todavía escuece cuando el viento sopla en la dirección equivocada. Sucedió hace 2 años, 3 años después de la muerte de Arturo. Cassandra siempre había soñado con tener su propia boutique de moda. No una tienda cualquiera, sino una de esas con ropa de diseñador, con escaparates elegantes y un nombre en francés. Era un sueño caro, uno que estaba muy por encima de sus posibilidades y las de su esposo, Ricardo, un buen hombre, pero con un trabajo modesto. Un día vino a mi casa, no con su habitual prisa, sino con una actitud dócil y salamera que siempre era señal de que necesitaba algo. Se sentó en mi cocina, elogió mi café, me preguntó por mis rosales y luego lanzó la bomba. «Mamá, he encontrado el local perfecto. Es una oportunidad única. Si no lo tomo ahora, lo perderé para siempre». Me habló de su plan de negocios, de sus proyecciones de ventas, de cómo revolucionaría la moda en Puebla. Sus palabras eran un torbellino de entusiasmo y promesas. Y entonces la petición
Solo necesito un pequeño empujón para empezar, mamá. Un préstamo. Te lo juro, te lo devolveré en un año con intereses si quieres. El pequeño empujón eran 200,000 pesos. Era casi todo lo que me quedaba de los ahorros que Arturo y yo habíamos juntado durante 40 años de trabajo. Era mi red de seguridad, el dinero para mi vejez, para cualquier emergencia. Dudé. Una voz en mi interior, la voz de la experiencia, me gritaba que no lo hiciera. Pero otra voz, la voz de la madre que se niega a ver a su hija fracasar, fue más fuerte. Vi en sus ojos un destello de la niña que una vez soñó con un vestido de princesa, y cedí. Fui al banco al día siguiente y le transferí el dinero. La boutique, la vi en Rose, abrió con una fiesta por todo lo alto. Cassandra no me invitó. Me enteré por una prima que vio las fotos en Facebook. En las fotos, mi hija posaba con una copa de champán, radiante, rodeada de gente guapa. Cuando le pregunté por qué no me había invitado, su excusa fue vaga. Ay, mamá, fue algo muy improvisado, solo para gente del medio. Te hubieras aburrido. Pasó un año. No mencionó el dinero. Pasaron 2. El silencio sobre la deuda era absoluto. Un día, durante una reunión familiar en casa de mi tía Guadalupe, el tema de la boutique salió a colación. «Qué exitosa es tu hija, Soledad», dijo mi tía, siempre tan imprudente. Me contó que levantó ese negocio ella solita, sin la ayuda de nadie. ¡Qué mujer tan emprendedora! Cassandra, que estaba sentada a mi lado, sonrió y asintió. Así es, tía. Ha sido mucho trabajo, pero cuando una se esfuerza, los resultados llegan. Sentí como si me hubieran abofeteado. Miré a mi hija, esperando que me mirara, que rectificara, que dijera algo, pero no lo hizo. Desvió la mirada y empezó a hablar de las nuevas tendencias de la temporada. En ese momento comprendí la magnitud de mi error. No le había prestado dinero, se lo había regalado, y junto con el dinero le había entregado mi sacrificio, mi confianza y mi dignidad. Ella lo había tomado todo y lo había borrado de la historia, reescribiéndola para que ella fuera la única heroína. Me había convertido en un personaje secundario e invisible en la historia de su éxito. Un éxito construido sobre los cimientos de mis ahorros de toda una vida. El resentimiento que sentí ese día fue tan amargo, tan corrosivo, que me sorprendió a mí misma. Era la amargura de la invisibilidad, de ser utilizada y luego descartada como un envoltorio vacío. Llegué al Hospital General con el corazón desbocado. La sala de urgencias era un caos de batas blancas, camillas y el olor penetrante a antiséptico y miedo. Una enfermera joven me guió por un pasillo hasta una pequeña sala de espera privada. El doctor saldrá a hablar con usted en un momento. Su hermano está estable pero delicado. Me senté en una silla de plástico, fría y dura. Cada minuto que pasaba era una tortura. Finalmente, un hombre de unos 50 años, con ojeras y una expresión de cansancio profesional, entró en la sala. Era el doctor Méndez, el mismo que me trataba a mí. El mundo es, a veces, cruelmente pequeño. Soledad, qué terrible coincidencia, dijo. Su voz era grave y compasiva. Doctor, por favor, dígame qué tiene mi hermano. Se sentó frente a mí. Julián llegó inconsciente. Su ritmo cardíaco era peligrosamente bajo y errático. Tuvimos que estabilizarlo de inmediato. Los análisis de sangre preliminares muestran algo preocupante. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras. Hemos encontrado rastros de una toxina en su sistema.
Un glucósido cardíaco. Es un tipo de veneno que ataca directamente al corazón. Veneno. La palabra que la recepcionista había usado ahora salía de la boca de un médico. Ya no era una posibilidad, era un hecho. Mi mente se aceleró, tratando de encontrar una explicación lógica. ¿Un veneno? ¿Cómo? ¿Comió algo en mal estado? ¿Una planta? ¿Julián es muy cuidadoso? El doctor Méndez me miró fijamente. La toxina que encontramos es muy específica, Soledad. Es oleandrina. Proviene de la adelfa, la planta que muchos conocen como laurel de jardín o truc dao. Es extremadamente tóxica. Una pequeña cantidad puede ser letal. ¿Su hermano tiene estas plantas en casa? ¿Se dedica a la herbolaria? Negué con la cabeza, aturdida. No, que yo sepa, no. Él cenó en mi casa esta noche. Comimos mole. Mis palabras se ahogaron. La imagen de la botella de tequila volvió a mi mente, esta vez no como un relámpago, sino como un foco cegador que iluminaba un paisaje de horror. La botella que Cassandra me había regalado. La botella que yo le di a Julián. La botella que él abrió para brindar por mí. Doctor, mi voz era un hilo tembloroso. Bebió un poco de tequila. Una botella nueva que acaban de regalarme. Los ojos del doctor se entrecerraron. ¿Solo él bebió? Sí, yo solo mojé el dedo. Él bebió una copa. Necesitamos analizar el contenido de esa botella. Soledad. Inmediatamente. Si es lo que sospecho, tenemos que saberlo para administrarle el antídoto correcto y notificar a las autoridades. Asentí, incapaz de hablar. El aire se había vuelto espeso, irrespirable. La verdad era tan monstruosa, tan impensable, que mi mente se negaba a aceptarla por completo. Pero mi corazón, mi instinto, ya lo sabía. El regalo no era un gesto vacío, era un arma. Y el blanco no era Julián, el blanco era yo. Mi hija, mi propia hija, había intentado matarme en mi cumpleaños. Y yo, en un acto de amor, le había pasado el arma a la única persona que me quedaba en el mundo. La culpa y el horror me golpearon con la fuerza de un huracán, dejándome sin aire, sin alma, sola en medio de la devastación. Dejé el hospital en un estado de trance. El doctor Méndez me había dicho que Julián pasaría la noche en cuidados intensivos. Estaba estable, pero las próximas 24 horas eran críticas. Me pidió, casi me ordenó, que consiguiera la botella y cualquier resto del tequila para analizarlo. No conduje hacia mi casa. Mis manos, actuando con una voluntad propia, guiaron el coche hacia el pequeño barrio donde vivía Julián. Necesitaba pruebas, necesitaba ver, tocar, confirmar la pesadilla que se estaba gestando en mi interior. Tenía una llave de su casa, para emergencias, y esta, sin duda, era la mayor emergencia de nuestras vidas. Entré en su casa silenciosa. Todo estaba como lo había dejado. Su chaqueta colgada en el perchero, el periódico doblado sobre la mesita de centro. En la cocina, los 2 vasos de caballito que habíamos usado todavía estaban en el fregadero. Uno de ellos, el de Julián, aún contenía un pequeño fondo de líquido ambarino. Con manos temblorosas, vertí ese resto en un frasco de mermelada vacío y limpio que encontré en su alacena. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Me sentía como una criminal, una intrusa en la vida de mi propio hermano. Pero una fuerza oscura y decidida me impulsaba hacia adelante. Tenía que saber. Revisé el bote de basura de la cocina. Y allí estaba, la caja de madera oscura, con sus bisagras de latón. Cassandra se la había entregado a Julián junto con la botella.
La saqué, el corazón martillándome en los oídos. La abrí. El hueco donde debería estar la botella estaba vacío, pero el forro de terciopelo rojo seguía allí, suave y lujoso. Mis dedos recorrieron el interior, buscando algo, cualquier cosa, y entonces lo sentí. Algo pequeño y duro, metido en una esquina, casi oculto entre un pliegue del terciopelo. Lo saqué a la luz de la cocina. Era un frasco, un pequeño frasco de vidrio, del tamaño de la yema de mi pulgar. No tenía etiqueta. Estaba vacío, pero al trasluz pude ver una finísima capa de un polvo blanquecino pegada en el interior. Me quedé mirando el frasco, que descansaba en la palma de mi mano. Era una pieza que no encajaba. ¿Por qué estaría algo así escondido en una caja de regalo de lujo? Cassandra no era una criminal experta. Era arrogante, descuidada. En su prisa por preparar su arma, en su confianza de que nadie sospecharía, había cometido un error. Había dejado una huella. Este pequeño frasco era la gota que derramaba el vaso. Era la prueba tangible que transformaba una sospecha horrible en una certeza insoportable. No era un accidente. No era una botella contaminada de fábrica. Era un acto deliberado, calculado. Alguien había abierto esa botella, le había añadido el contenido de este frasco y luego me la había entregado con una sonrisa. Guardé el frasco en mi bolsillo, junto con mis llaves. Era frío y duro contra mi piel. Salí de la casa de Julián y cerré la puerta con cuidado. El aire de la noche era gélido, pero yo no sentía nada. Por dentro, un invierno polar se había instalado. Ya no había dudas, ya no había espacio para la negación. Solo había una pregunta que ardía en mi mente como un hierro al rojo vivo. ¿Qué clase de monstruo le hace esto a su propia madre? La respuesta era tan aterradora que apenas me atrevía a formularla. Mi hija, mi Cassandra. Regresé a mi casa cuando las primeras luces del alba teñían el cielo de un gris enfermizo. No había dormido. No podía. Me senté en la cocina con el frasco de mermelada que contenía el resto del tequila y el pequeño vial de vidrio sobre la mesa. Eran las piezas de un rompecabezas macabro. A las 8 de la mañana el teléfono sonó. Era Cassandra. Mi cuerpo se tensó por completo, cada músculo en alerta máxima. Respiré hondo, tratando de que mi voz sonara normal, o al menos como la de una hermana preocupada y no como la de una madre que acaba de descubrir que su hija es una asesina en potencia. Bueno, mamá, soy yo. Acabo de enterarme. La tía Guadalupe me llamó. ¿Es verdad lo del tío Julián? ¿Está en el hospital? Su voz era un torrente de preocupación actuada, cada palabra afinada para sonar como la de una sobrina angustiada. Sí, hija. Es verdad, dije. Mi voz era un susurro seco. Pero por Dios, mamá, ¿qué le pasó? ¿Está bien? ¿Fue el corazón? Los médicos no están seguros. Creen que fue una intoxicación alimentaria. ¿Algo que comió? Mentí. Necesitaba escuchar lo que diría a continuación. Necesitaba que se delatara. Hubo una pausa. Luego su voz cambió, volviéndose más íntima, más conspiradora. Mamá, qué terrible. Escucha, me siento fatal. ¿No cenó contigo anoche? Sí, cenó aquí. Ay, Dios mío, qué susto. Oye, ¿y abrieron el tequila que te di? Allí estaba. La pregunta clave. La pregunta que lo revelaba todo. No preguntó por el mole ni por el postre. Preguntó por el arma. Mi mente trabajó a una velocidad vertiginosa. Si le decía la verdad, que Julián lo había bebido, entraría en pánico.
Necesitaba mantenerla tranquila, confiada en que su plan, aunque fallido en su objetivo, no había sido descubierto. No, hija, con el susto de tu tío, ni pensamos en eso. La botella sigue cerrada, guardada en la alacena. Otro silencio, esta vez más largo. Podía casi oír las ruedas de su mente girando, recalculando. Cuando volvió a hablar, su alivio era casi palpable, una exhalación de aire que se coló por el auricular. Uf, qué bueno, mamá, qué bueno. Con estas cosas nunca se sabe. A veces las bebidas caras también se echan a perder. No la vayas a tomar, por si acaso. No, no te preocupes. Bueno, mamá, te dejo. Voy a intentar ir al hospital a ver al tío más tarde. Dale mis saludos. Y por favor, cuídate mucho. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando de rabia y de asco. ¡Qué bueno! Esas fueron sus palabras. No, qué terrible por el tío Julián. No espero que se recupere. Su primer instinto fue el alivio de no haber sido descubierta, el alivio de que el veneno todavía estuviera, según ella, en la botella, esperando a su verdadera víctima. Su error fue fatal. Su falsa preocupación, su pregunta directa sobre el tequila, su alivio mal disimulado, todo era una confesión. Acababa de confirmarme, sin saberlo, que sabía que la botella contenía algo más que alcohol. Miré los 2 frascos sobre la mesa. Ya no eran solo pruebas, eran mi deber hacia Julián, que luchaba por su vida en una cama de hospital por mi culpa, y mi deber hacia la justicia. La madre que había en mí, la que había protegido a Cassandra toda su vida, había muerto esa noche. En su lugar había nacido algo más duro, más frío, más decidido, algo que no se detendría hasta que la verdad saliera a la luz, sin importar lo dolorosa que fuera. La rabia es un combustible poderoso, pero se consume rápido. Lo que queda después es una claridad fría, cortante. Sabía que no podía enfrentarme a esto sola. Necesitaba a alguien que pudiera darme respuestas, no opiniones. Alguien que pudiera transformar mis sospechas en hechos irrefutables. Y entonces pensé en el doctor Ramos. El doctor Gabriel Ramos no era solo un amigo de Julián, eran como hermanos. Se conocieron en la universidad, estudiaron química juntos, y aunque sus caminos se separaron, Julián hacia el mundo del tequila y Gabriel hacia la academia, su amistad nunca se debilitó. Ahora, Gabriel era profesor emérito de química orgánica en la Universidad de la ciudad, un hombre brillante, meticuloso y, lo más importante, de una discreción absoluta. Busqué su número en la vieja agenda de Arturo. Me contestó al segundo tono. Su voz era culta y serena. Gabriel, soy Soledad, la hermana de Julián. Su tono cambió de inmediato, volviéndose cálido. Soledad, qué gusto. ¿Cómo estás? ¿Y ese bribón de tu hermano? La pregunta me golpeó en el estómago. Tragué saliva y le conté la historia, o al menos la versión oficial, que Julián estaba hospitalizado por una intoxicación misteriosa y que los médicos sospechaban de una botella de tequila. Omití, por ahora, el nombre de Cassandra. No quería que nadie, ni siquiera él, supiera todavía la magnitud de mi tragedia familiar. Gabriel, necesito un favor enorme y necesito que quede entre nosotros. Tengo una muestra del tequila y algo más que encontré. Necesito que lo analices. Necesito saber qué contiene. Pagaré lo que sea necesario. Hubo un silencio en la línea. Gabriel era un hombre de ciencia, no de dramas, pero también
Era leal. Soledad, por Julián, lo que sea. No te preocupes por el dinero. Tráeme las muestras a mi laboratorio en la universidad. Usaré la entrada trasera. Te veré en 1 hora. Envolví el frasco de mermelada y el pequeño vial en un paño de cocina y los metí en mi bolso. Conducir hasta el campus universitario fue surrealista. Pasé junto a jóvenes estudiantes que reían y charlaban, inmersos en sus vidas llenas de futuro, mientras yo me dirigía a confirmar una verdad que me destruiría el pasado. Gabriel me esperaba en una puerta metálica, sin señalización alguna. Llevaba una bata de laboratorio sobre su ropa de calle. Su laboratorio era un espacio ordenado, lleno de matraces, tubos de ensayo y equipos complejos que zumbaban suavemente. Olía a ozono y a productos químicos limpios. Le entregué las muestras sin decir una palabra. Él las tomó con unas pinzas, colocándolas sobre una bandeja de acero inoxidable. El tequila es sencillo, dijo, examinando el líquido. Usaré el cromatógrafo de gases para separar los compuestos. Si hay algo que no debería estar ahí, lo encontrará. El frasco es más interesante. Ese residuo, voy a tener que hacer varias pruebas. Me miró, sus ojos inteligentes y serios detrás de sus gafas. ¿Estás segura de que quieres saber la respuesta, Soledad? Asentí, mi garganta demasiado apretada para hablar. Bien, dijo, volviéndose hacia sus equipos. Dame 24 horas. Te llamaré en cuanto tenga algo, sea lo que sea. Salí del laboratorio y volví a la luz del día, que ahora me parecía hostil y demasiado brillante. Había puesto en marcha una maquinaria que ya no podía detener. Le había entregado mi destino y el de mi hija a la ciencia. Ahora solo me quedaba esperar el veredicto, y mientras esperaba, un plan, una idea peligrosa y arriesgada, comenzó a formarse en mi mente. Si Cassandra creía que su plan había fallado, se confiaría, y en esa confianza quizás cometería otro error. Tenía que tenderle una trampa. Esa tarde, sentada en la desoladora sala de espera del hospital, tomé mi teléfono. Julián seguía en cuidados intensivos. Los monitores a su alrededor pitaban con una monotonía aterradora, cada sonido un recordatorio de la fragilidad de su vida. La enfermera me dijo que sus signos vitales eran estables, pero la palabra estable se sentía frágil, como una fina capa de hielo sobre un lago profundo y oscuro. Necesitaba actuar. Necesitaba provocar a la serpiente para que saliera de su escondite. Marqué el número de Cassandra. Mi corazón latía con una mezcla de miedo y una determinación gélida. Era la llamada más difícil de mi vida. Tenía que sonar vulnerable, asustada, la madre que ella siempre había conocido y manipulado. Respondió al tercer tono, su voz teñida de una impaciencia mal disimulada. «Mamá, ¿pasó algo? ¿Alguna noticia del tío?» «No, hija, todo sigue igual», dije, forzando un temblor en mi voz. «Te llamaba por otra cosa. Dime, pero que sea rápido, estoy en una reunión con un proveedor. Es que he estado pensando en lo que me dijiste sobre celebrar y tienes razón. La vida es muy corta, mira a tu tío. He sido una tonta al no disfrutar de las cosas». Hice una pausa, dejando que mis palabras hicieran efecto. «¿A qué te refieres, mamá?», preguntó, su tono ahora lleno de una curiosidad cautelosa. «Al tequila, el regalo que me hiciste. He decidido que lo voy a abrir esta noche, sola, para brindar por mi cumpleaños, por la vida, por lo que sea. Necesito algo fuerte». El silencio al otro lado fue denso, cargado de electricidad. Podía imaginarla en su boutique, apartándose de su proveedor con los ojos muy abiertos,
procesando mis palabras. ¿Era posible que su plan original, después de todo, pudiera cumplirse? Mamá, ¿estás segura? Su voz era un susurro. ¿No crees que deberías esperar? Quizás esa botella no esté buena. No importa, repliqué, añadiendo un toque de terquedad a mi actuación. Es mi regalo y voy a tomarlo. Necesito sentir algo, hija, lo que sea. Ya estoy cansada de tener miedo. Colgué antes de que pudiera responder. Dejé caer el teléfono en mi regazo, mis manos sudorosas. La trampa estaba tendida. Le había dado una segunda oportunidad para matarme. Ahora tenía que ver si era lo suficientemente estúpida o lo suficientemente desesperada para morder el anzuelo. Sabía que era un riesgo terrible. ¿Y si venía a mi casa? ¿Y si intentaba algo? Pero una parte de mí, la parte que había nacido en las últimas 24 horas, necesitaba saber hasta dónde era capaz de llegar. Necesitaba que se expusiera, que cometiera un error tan grande que ni siquiera la madre más ciega pudiera negarlo. Esa noche no me quedaría en el hospital. Volvería a mi casa y esperaría. Mi hogar, que siempre había sido mi refugio, se había convertido en el escenario de una obra macabra. Y yo era la protagonista, esperando la entrada del villano. Esa noche, mi casa no se sentía como un hogar, se sentía como una fortaleza bajo asedio. Antes de volver del hospital, pasé por una ferretería y compré una de esas alarmas baratas que funcionan con pilas, de las que chillan como un alma en pena cuando se interrumpe el contacto magnético entre dos piezas. También compré una traba extra para la puerta trasera. Instalé la alarma en la ventana de la cocina, la que daba al patio trasero y que siempre me había parecido el punto más vulnerable de la casa. Luego me senté en la oscuridad de mi sala, en el sillón de Arturo, solo con una pequeña lámpara encendida. No puse la televisión, no puse música, solo escuchaba. Escuchaba el latido de mi propio corazón, el zumbido del refrigerador, el crujido ocasional de la madera de la casa al asentarse. Cada sonido era una amenaza potencial. Las horas pasaban lentamente, cada una más larga que la anterior. A la medianoche, mi cuerpo estaba tenso como la cuerda de un violín. Me pregunté si había sido una idiota. ¿Realmente creía que Cassandra haría algo tan obvio? Quizás la había subestimado o sobreestimado su maldad. Y entonces, a la 1:15 de la mañana, lo oí, un ruido. Venía del patio trasero, un raspado metálico, suave, casi imperceptible, como el de una herramienta buscando encajar en una cerradura. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Luego otro ruido, esta vez en la ventana de la cocina. Un golpeteo suave, alguien probando el marco. Mi corazón se disparó. Estaba sucediendo de verdad. Esperé. El silencio volvió, más pesado que antes, y de repente un chillido agudo, estridente, infernal, rompió la noche en pedazos. Era la alarma. Alguien había logrado abrir la ventana. El chillido era ensordecedor. Me levanté de un salto, mi cuerpo actuando por puro instinto. Corrí hacia el interruptor de la luz del patio y lo encendí. La luz amarilla inundó el pequeño jardín. Por una fracción de segundo vi una figura. Alguien vestido completamente de negro, con el rostro cubierto por un pasamontañas que saltaba hacia atrás desde la ventana y corría agachado hacia la valla del fondo. Era una figura ágil, no muy alta. Podría haber sido cualquiera, pero yo sabía quién era o a quién había enviado. La figura trepó la valla con una rapidez sorprendente
y desapareció en la oscuridad del callejón trasero. El chillido de la alarma seguía perforando mis oídos. Corrí y la apagué, y el silencio que cayó después fue casi tan violento como el ruido. Me acerqué a la ventana. Estaba abierta unos pocos centímetros. Habían logrado forzar el pestillo. Miré hacia la oscuridad. No había nadie, pero habían estado allí. Habían intentado entrar. La llamada a Cassandra había funcionado. Mi mentira la había puesto en acción. No había venido a matarme, no directamente. Había venido a recuperar algo, a borrar las pruebas. Había venido a buscar el pequeño frasco de vidrio, la única prueba que, según ella, podía conectarla con el veneno. Su pánico la había traicionado. Me había dado exactamente lo que necesitaba. Llamé a la policía. Les conté que un ladrón había intentado entrar. No mencioné a mi hija. Todavía no. Era demasiado pronto. Primero necesitaba el veredicto final, el veredicto de la ciencia. A la mañana siguiente, el doctor Ramos llamó. Su voz, usualmente tan calmada y académica, tenía un matiz de gravedad que no le había escuchado nunca. Soledad, tengo los resultados. ¿Estás en un lugar donde puedas sentarte? Ya estaba sentada en la mesa de mi cocina, con los restos del café de la mañana enfriándose en la taza. El sol entraba por la ventana, pero no traía calor. Estoy sentada, Gabriel. Jimmy, el análisis del tequila es concluyente. Además de etanol y los compuestos normales de un tequila añejo, encontré una alta concentración de oleandrina. La palabra, aunque ya la conocía, me golpeó de nuevo con una fuerza brutal. Oleandrina, el veneno de la adelfa. ¿Una alta concentración? Repetí. Mi voz era un eco hueco. Más que alta, soledad, letal. La cantidad en un solo trago de 50 mililitros sería suficiente para causar un paro cardíaco en un adulto sano en cuestión de horas. Quienquiera que preparó esto sabía exactamente lo que hacía. No fue un accidente, fue un intento de asesinato. Asesinato, la palabra final, la que había estado evitando en mi propia mente, ahora estaba sobre la mesa, desnuda y horrible. ¿Y el otro frasco? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El residuo en el vial es la misma sustancia, oleandrina, pero en una forma cristalizada y pura. Es el veneno en su estado original antes de ser disuelto en el alcohol. No hay duda de que ambos están conectados. Un silencio pesado cayó entre nosotros. Gabriel, el hombre de ciencia, había hecho su trabajo. Ahora me tocaba a mí, la madre, hacer el mío. Gabriel, necesito que pongas todo esto en un informe oficial, con tu firma y tu sello. Ya lo he hecho, Soledad. Sabía que lo necesitarías. Pero, ¿qué vas a hacer? Esto es un asunto para la policía. Lo sé, y es a donde voy a ir ahora mismo. Soledad, dijo, su voz llena de una preocupación genuina. Ten mucho cuidado. La persona que hizo esto es peligrosa. Colgué el teléfono, miré mis manos, no temblaban. Me levanté y fui al baño. Me lavé la cara con agua fría. Me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía el mismo pelo gris, las mismas arrugas, pero sus ojos eran diferentes. Habían perdido toda suavidad. Eran duros como piedras de río. En ese momento, el amor que sentía por Cassandra, o lo que quedaba de él, se extinguió. No con rabia, no con odio, sino con una tristeza profunda y definitiva, como cuando apagas la última vela en una habitación vacía.
La niña que había criado, la joven que había protegido, la mujer que había intentado ayudar, ya no existía, o quizás nunca había existido de verdad. En su lugar, solo había una extraña, una desconocida con mi sangre y el corazón de un monstruo. Me vestí con la ropa más formal que tenía, un traje sastre que no usaba desde el funeral de Arturo. Metí el informe de Gabriel en mi bolso. Al salir de casa, no sentí miedo, no sentí nada más que un propósito frío y claro. Iba a la comisaría, iba a denunciar a mi propia hija por intento de asesinato. Iba a hacer lo correcto, aunque me destrozara la vida. La comisaría de policía olía a café, rancio, papel y una leve desesperación. Era un lugar donde las tragedias cotidianas se convertían en expedientes numerados. Me dirigí a la recepción, un mostrador de madera gastada protegido por un cristal grueso. Quiero presentar una denuncia por intento de asesinato, dije. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. La oficial de turno, una mujer joven con una expresión de aburrimiento crónico, me miró por encima de sus gafas. Probablemente pensaba que yo era otra anciana senil con una queja sobre sus vecinos. Tome asiento, por favor. Un detective hablará con usted. La espera fue larga. Me senté en una silla de plástico, observando el ir y venir de la gente. Finalmente, un hombre alto, de unos 40 y tantos años, salió de una oficina. Tenía el pelo entrecano y unos ojos oscuros e inteligentes que parecían haberlo visto todo. Señora Rivera, soy el detective Morales. Acompáñeme, por favor. Su oficina era pequeña y desordenada, con pilas de carpetas que amenazaban con derrumbarse. Me ofreció una silla y se sentó frente a mí, detrás de un escritorio cubierto de papeles. Dígame qué ha pasado. Y entonces se lo conté todo. Empecé por el regalo de cumpleaños, la botella de tequila. Le hablé de mi condición médica, de mi decisión de dársela a mi hermano Julián. Le describí la llamada del hospital, el diagnóstico de envenenamiento. Le conté sobre el frasco que encontré en la caja, sobre la llamada a mi hija y su extraña reacción, sobre el intento de robo en mi casa la noche anterior. Y finalmente, con un gesto lento y deliberado, saqué el informe del doctor Ramos de mi bolso y lo puse sobre su escritorio. Durante todo mi relato, el detective Morales no me interrumpió, solo escuchaba, asintiendo de vez en cuando, sus ojos fijos en los míos. Cuando terminé de hablar, se quedó en silencio por un momento, leyendo el informe del químico. Levantó la vista, y la expresión de sus ojos había cambiado. Ya no había escepticismo, solo una seriedad profesional. Señora Rivera, esto es una acusación muy grave, dijo. Su voz era grave. Lo sé, detective. Créame, soy la última persona en el mundo que querría estar haciendo esta acusación. El doctor Ramos es un hombre respetado. Su informe es una prueba sólida y su testimonio encaja. El intento de robo anoche, después de que usted le dijera a la sospechosa que iba a beber el tequila, es muy incriminatorio. Se reclinó en su silla, juntando las yemas de sus dedos. ¿Quién es la sospechosa, señora Rivera? La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada e ineludible. Tragué saliva, el sabor amargo de la traición llenando mi boca. Es mi hija, dije, y el sonido de esas dos palabras, pronunciadas en voz alta en esa oficina estéril, fue como el de un cristal rompiéndose. Mi hija, Cassandra. El detective Morales no mostró sorpresa, solo asintió lentamente, como si acabara de confirmar algo que ya sospechaba. Entiendo, señora Rivera, necesito que me entregue ese frasco que encontró.
Lo enviaremos a nuestro propio laboratorio forense para confirmarlo. También necesito el video de su cámara de seguridad. A partir de ahora, esto es una investigación criminal oficial. Le voy a pedir algo muy importante. No hable con su hija, no la confronte. Actúe con la mayor normalidad posible. Necesitamos que ella siga creyendo que no sabemos nada. ¿Puede hacer eso? Asentí. Haré lo que sea necesario. Detective. Salí de la comisaría sintiéndome extrañamente vacía. Había cruzado una línea. Había quemado el último puente. Ya no había vuelta atrás. Le había entregado el destino de mi familia a un extraño con una placa y una pistola. 2 días después, el detective Morales me llamó. El laboratorio forense de la policía había confirmado los hallazgos del doctor Ramos. La oleandrina estaba en el tequila y en el frasco. El caso ahora tenía un fundamento sólido como una roca. Soledad. Necesito que nos ayude a dar el siguiente paso, me dijo por teléfono. Necesitamos una prueba más directa, algo que la vincule a ella con el conocimiento del veneno. Vamos a intentar obtener una confesión grabada. La idea me revolvió el estómago. ¿Qué tengo que hacer? Quiero que la llame. Quiero que suene asustada, confundida. Dígale que la policía vino a su casa, que hicieron preguntas sobre la botella. Dígale que encontraron el frasco que usted mencionó y que se lo llevaron para analizarlo. Y luego, quédese callada y escuche lo que dice. La llamada será grabada oficialmente. Me citó en una sala de la comisaría esa misma tarde. Era una habitación pequeña y sin ventanas, con solo una mesa y 2 sillas. Un técnico instaló un dispositivo en el teléfono. El detective Morales se sentó frente a mí, con unos auriculares puestos. Cuando esté lista, Soledad. Mis manos sudaban. Marqué el número de Cassandra. Sonó 1, 2, 3 veces. Mi corazón latía al ritmo de los tonos. Finalmente respondió. ¿Mamá? Estoy ocupadísima. ¿Qué pasa? Respiré hondo, invocando toda la fragilidad que pude. Hija, estoy tan asustada. La policía acaba de irse de mi casa. ¿La policía? ¿Por qué? ¿Qué querían? Su voz se agudizó de inmediato. Estuvieron preguntando por lo de tu tío y por la botella de tequila. ¿Y qué les dijiste? Lo que habíamos hablado, que no la habíamos abierto, pero encontraron la caja y encontraron ese frasquito de vidrio que estaba dentro. Se hizo un silencio sepulcral al otro lado de la línea, un silencio tan profundo que pude oír mi propia respiración. ¿Qué frasco? Dijo finalmente, su voz apenas un susurro. El que estaba escondido en el forro. El que te mencioné por teléfono, se lo llevaron, hija. Dijeron que lo iban a analizar. ¿Qué hago? ¿Qué les digo si vuelven? La explosión fue instantánea. No fue un grito de sorpresa, sino de pura furia y pánico. Te dije que no hicieras un drama. Te dije que era un frasco de especias. ¿Por qué demonios se lo diste? Eres una estúpida. Pero hija, ellos lo encontraron. No me importa. Escúchame bien, mamá. Su voz era un siseo venenoso. Si te vuelven a preguntar, les dices que no sabes nada, que el frasco no es tuyo, que quizás tu hermano lo puso ahí. Invéntate algo, pero no vuelvas a mencionar mi nombre. ¿Me oyes? Pero, Cassandra, cállate. Arruinas todo. Siempre lo arruinas todo. Y colgo. Me quedé con el auricular en la mano, temblando. El detective Morales se quitó los auriculares. Su rostro era una máscara de seriedad. Lo tenemos, dijo. Su voz era tranquila pero definitiva.
Acaba de admitir que sabía del frasco y ha intentado obstruir la justicia diciéndole que mienta. Tenemos suficiente. En ese momento no sentí alivio, solo una pena inmensa. Acababa de grabar la prueba que enviaría a mi hija a la cárcel. La trampa había funcionado, pero la victoria tenía el sabor amargo de la ceniza. La grabación era la pieza que le faltaba al detective Morales. La furia y el pánico en la voz de Cassandra eran inconfundibles. No era la reacción de una hija inocente y confundida, era la de una criminal acorralada. Su hija no solo admitió saber del frasco, me explicó Morales en su oficina, mientras escuchábamos la grabación por segunda vez, sino que le dio a usted instrucciones explícitas para mentirle a la policía y culpar a la víctima, su propio tío. Eso se llama obstrucción a la justicia y manipulación de testigos. Es casi tan grave como el intento de homicidio en sí, porque demuestra culpabilidad. Escuchar mi propia voz temblorosa y asustada, y luego la voz de Cassandra, dura y llena de desprecio, fue una experiencia surrealista. Era como escuchar la banda sonora de la destrucción de mi familia. Eres una estúpida, siempre lo arruinas todo. Esa frase se repetía en mi cabeza. Para ella, el crimen no era haber intentado matar a su madre. El crimen era que yo, su estúpida madre, lo hubiera arruinado todo al no morir en silencio, al no permitir que su plan perfecto se llevara a cabo. Mi existencia, mi supervivencia, era el error en su ecuación. Morales apagó la grabadora. Con esto, el fiscal puede solicitar una orden de registro para su casa y su negocio. Buscaremos la fuente del veneno, cualquier material relacionado con su preparación, ordenadores, diarios, cualquier cosa que pueda corroborar su intención. ¿Cree que encontrarán algo?, pregunté, aunque una parte de mí no quería saber la respuesta. La gente como su hija, señora Rivera, suele ser arrogante. Creen que son más listos que los demás. A menudo guardan trofeos, por así decirlo, notas, libros, se deleitan en su propia inteligencia. Es muy posible que encontremos exactamente lo que buscamos. Asentí en silencio. La imagen de Cassandra, sentada en su elegante casa, rodeada de objetos caros, escribiendo en un diario cómo planeaba matar a su madre, era tan grotesca que apenas podía procesarla. Morales me acompañó hasta la puerta de la comisaría. Váyase a casa, Soledad, intente descansar y por favor ponga una traba extra en su puerta. No creo que intente nada más contra usted directamente, pero ahora está desesperada, y la gente desesperada es impredecible. Seguí su consejo, fui a casa y me encerré, pero el descanso era imposible. Cada sombra parecía una amenaza. Cada crujido de la casa me ponía los pelos de punta. No era solo miedo a Cassandra, era el miedo a la verdad, a lo que la policía descubriría en su casa. Era el miedo a ver, en blanco y negro, la prueba final de la oscuridad que habitaba en el corazón de mi hija. Pasé la noche en vela, sentada en mi sillón, con las luces encendidas. Recordé a Cassandra de niña, durmiendo en su cama, con su osito de peluche. Recordé cantarle canciones de cuna, curarle las rodillas raspadas, prometerle que siempre la protegería, y me di cuenta de la terrible ironía. La había protegido tanto, la había protegido de las consecuencias de sus actos, que finalmente la había dejado indefensa ante el peor enemigo de todos, ella misma. Mi amor, un amor ciego y equivocado, la había ayudado a convertirse en lo que era hoy. Y esa culpa, esa terrible y pesada culpa, sería mi compañera por el resto de mis días. A la mañana siguiente,
El detective Morales llamó muy temprano. Su voz era escueta y profesional. Tenemos la orden, Soledad. Vamos a proceder con el registro en la casa de su hija esta mañana. ¿Necesitan que yo vaya? No. De hecho, es mejor que se mantenga alejada. No queremos que haya ningún tipo de confrontación. Le informaré en cuanto tengamos resultados. Colgué y me quedé mirando por la ventana. El día era gris y plomizo, a juego con mi estado de ánimo. Imaginé la escena, varios coches de policía llegando discretamente a la calle arbolada donde vivía Cassandra. Imaginé a los oficiales tocando a su puerta, presentándole el papel oficial que les daba derecho a invadir su privacidad, a registrar cada rincón de su vida perfecta. Imaginé la cara de Cassandra, la incredulidad, luego la indignación y finalmente el pánico helado al darse cuenta de que el juego había terminado. Su esposo Ricardo, un hombre tranquilo y ajeno a todo, estaría allí, completamente confundido, viendo cómo su mundo se desmoronaba sin entender por qué. Me serví una taza de té, pero las manos me temblaban tanto que la derramé. Las horas que siguieron fueron las más largas de mi vida. Cada minuto se estiraba como una eternidad. Intenté leer, pero las palabras bailaban en la página. Intenté tejer, pero se me caían los puntos. No podía hacer nada más que esperar. Cerca del mediodía, el teléfono sonó. Era Morales. Soledad, lo encontramos. Contuve la respiración. ¿Qué encontraron? En el cobertizo del jardín, detrás de unas herramientas viejas, encontramos varias cosas. Un manual de botánica sobre plantas tóxicas, abierto por la página de la Adelfa. Varios frascos de vidrio, algunos con restos de hojas secas y otros con líquidos de diferentes colores. Y un pequeño mortero con residuos de polvo blanco. Hizo una pausa y supe que lo peor estaba por venir. Y también encontramos un diario. Mi corazón se detuvo. En las últimas entradas continuó Morales. Su voz ahora más suave. Su hija describe con detalle su plan. Escribe sobre sus deudas, sobre cómo se sentía menospreciada por usted, sobre cómo sentía que la casa y su dinero le pertenecían por derecho. Describe cómo extrajo el veneno de las plantas de su propio jardín y cómo probó la dosis en un animal callejero para asegurarse de que funcionara. Tuve que agarrarme a la mesa para no caer. Las náuseas subieron por mi garganta. Y hay una entrada del día de su cumpleaños, Soledad. Dice, hoy es el gran día. La vieja por fin recibirá su regalo de jubilación. Es hora de celebrar a lo grande. Las mismas palabras que me había dicho, para que celebres a lo grande. No era una frase casual, era una burla, una sentencia de muerte pronunciada con una sonrisa. Hemos procedido a su detención, concluyó Morales. La encontramos en su boutique. No se resistió. Colgué el teléfono. El mundo a mi alrededor se había vuelto silencioso y distante. La prueba final, la confirmación absoluta, estaba allí. No había sido un impulso ni un error. Había sido un plan frío, cruel y meticulosamente documentado. Mi hija no solo había intentado matarme, se había recreado en la idea, la había saboreado, la había escrito en las páginas de un diario como si fuera la autora de una novela de suspense. La mujer que yo había traído al mundo era una desconocida, una extraña con un alma podrida hasta la médula. Más tarde, el detective Morales me dio más detalles, detalles que yo no había pedido pero que necesitaba escuchar. Como un paciente necesita conocer la extensión de su enfermedad para poder empezar a sanar. El registro de la casa de Cassandra no fue solo fructífero,
fue devastadoramente revelador. El equipo de forenses había entrado en el jardín trasero, un espacio que Cassandra siempre cuidaba con esmero, lleno de bugambillas y rosales exóticos. Y allí, en una esquina un poco apartada, encontraron la fuente del veneno. Varias plantas de adelfa o laurel de jardín crecían frondosas y saludables. Para cualquier visitante serían solo un adorno más. Para la policía eran el arma del crimen, creciendo a plena vista. El verdadero horror, sin embargo, estaba en el cobertizo. Era un pequeño cuarto de herramientas, aparentemente normal, con su cortadora de césped y sus rastrillos. Pero detrás de un viejo armario metálico, los oficiales encontraron el laboratorio secreto de Cassandra. No era sofisticado. Eran un par de mesas de trabajo, pero lo que había sobre ellas contaba una historia escalofriante. Había manuales de botánica y toxicología, libros antiguos sobre remedios herbales, con párrafos sobre plantas venenosas subrayados y anotados. Un mortero de mármol, como el que yo usaba para hacer salsa, pero el análisis forense demostró que contenía trazas de oleandrina, frascos de vidrio, etiquetas escritas a mano con nombres de plantas, procesos de secado, fechas de extracción. Era el arsenal de un envenenador metódico. Y luego estaba el diario. Un cuaderno de cuero rosa, un objeto casi infantil que contrastaba macabramente con su contenido. El detective Morales me leyó algunos extractos por teléfono, con una voz desprovista de emoción para protegerse a sí mismo y a mí. 15 de agosto. La deuda del proveedor francés vence el próximo mes. Ricardo no sabe nada. Cree que estamos ganando dinero. ¡Qué iluso! La única solución es la herencia. Pero la vieja es más dura que una cucaracha. A sus 65 años y ni siquiera le duele la cabeza. 2 de septiembre. He estado leyendo sobre la adelfa. Crece en todas partes. Es poética. Una muerte hermosa y silenciosa que parece un ataque al corazón. Nadie sospecharía. El médico incluso diría que fue por su presión arterial. Es perfecto. 18 de septiembre. Hice la primera extracción. El proceso es más fácil de lo que pensaba. Internet es una maravilla. El olor es amargo. Me pregunto si se notará en el tequila. Tengo que encontrar uno que sea lo suficientemente fuerte y complejo para enmascararlo. La entrada que más me heló la sangre fue una que Morales dudó en leerme. 25 de septiembre. El gato del vecino se metió en el jardín. Le di un poco de la mezcla en un trozo de carne. Murió a las 3 horas. Funcionó. Me sentí poderosa, como si tuviera el control. Por primera vez en mucho tiempo, siento que tengo el control de mi vida. Me llevé una mano a la boca para ahogar un sollozo. No solo había planeado matarme, había practicado. Había matado a un ser vivo inocente como un ensayo para su gran obra. Se había deleitado en el poder que le daba la capacidad de quitar la vida. El diario era la ventana a un alma que yo no reconocía. Un alma consumida por la codicia, el resentimiento y una espeluznante falta de empatía. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de la hija que yo creía tener. El amor, la compasión, la moral, todo estaba ausente en esas páginas. Solo había un egoísmo frío y calculador. La boutique, la ropa cara, la vida de lujos, todo era una fachada. Detrás de ella solo había un agujero negro de deudas y un odio que había crecido en silencio, como las adelfas venenosas de su jardín. La detención de Cassandra fue un espectáculo. El detective Morales, a pesar de su profesionalismo, no pudo evitar que la noticia corriera como la pólvora en una ciudad pequeña como la nuestra, donde los secretos tienen una vida muy corta.
Eligieron arrestarla en su boutique, la Bien Rose. Era mediodía, la hora de mayor afluencia. 2 coches de policía sin distintivos se aparcaron discretamente en la calle. Morales y otro oficial entraron en la tienda. Yo no estaba allí, por supuesto. Morales me lo había prohibido y yo no habría tenido la fuerza para presenciarlo. Pero mi prima, la que vio las fotos de la inauguración, trabajaba en una oficina enfrente y me lo contó todo después, con una mezcla de horror y excitación morbosa. Cassandra estaba atendiendo a una clienta, una de las mujeres más ricas de la ciudad. Estaba en su elemento, sonriendo, sugiriendo telas, derrochando encanto. Cuando vio entrar a Morales, su sonrisa se congeló. Cassandra Fuentes, queda usted detenida como sospechosa de intento de homicidio y lesiones graves, dijo Morales. Su voz era clara y resonó en el silencio repentino de la tienda. Según mi prima, la cara de Cassandra pasó por una docena de emociones en un segundo. Incredulidad, indignación, miedo. ¿De qué está hablando? Esto es un error ridículo. No saben quién soy, gritó, su voz volviéndose estridente. La clienta rica retrocedió, horrorizada. Las empleadas se quedaron paralizadas. Morales le hizo una seña a la oficial, que se acercó a Cassandra con las esposas, y fue entonces cuando mi hija perdió el control. Empezó a gritar, a insultar, a forcejear. Suéltenme, es mi madre, esa vieja loca les ha llenado la cabeza de mentiras. Ella siempre me ha odiado. La sacaron de la tienda a la fuerza. Para entonces ya se había congregado un pequeño grupo de curiosos en la acera. Vieron a la elegante dueña de la boutique más exclusiva de la ciudad, con su maquillaje perfecto y su ropa de diseñador, siendo introducida en la parte trasera de un coche de policía, esposada y gritando como una desquiciada. La máscara se había caído. La imagen de éxito y sofisticación que tanto se había esforzado en construir se hizo añicos en 5 minutos, sobre el asfalto de una calle concurrida. Cuando mi prima me lo contó, no sentí ninguna satisfacción, solo una profunda y desoladora tristeza. La caída de Cassandra no fue solo legal, fue social, fue personal, fue la implosión de un mundo de mentiras. Más tarde, cuando el detective Morales me llamó para confirmarme que ya estaba en los calabozos, le pregunté si había dicho algo. No ha dicho ni una palabra desde que llegó, solo pidió un abogado. Pero cuando la estábamos fichando, la oí murmurar algo para sí misma. ¿Qué dijo? Dijo, la estúpida de mi madre. Ni siquiera para morirse sirve. Colgué. Y por primera vez desde que todo empezó, me permití llorar. Lloré por Julián, lloré por mí, y lloré por la niña del vestido de quinceañera, la que se había perdido para siempre en algún lugar del camino. La noticia del arresto de Cassandra sacudió los cimientos de nuestra familia y de nuestro pequeño círculo social. Fue como tirar una piedra en un estanque tranquilo. Las ondas expansivas llegaron a todas partes, enturbiándolo todo a su paso. La primera llamada que recibí fue de mi tía Guadalupe. Ella era la autoproclamada matriarca de la familia, una mujer cuya opinión era tan solicitada como una tormenta de granizo. Soledad, por el amor de Dios, ¿qué has hecho? Su voz era un chillido de indignación a través del teléfono. La familia está en boca de todos. Nos has puesto en vergüenza. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia hija? Tía, le respondí. Mi voz era peligrosamente tranquila. Mi hija intentó matarme y casi mata a mi hermano. Creo que eso es un poco más vergonzoso que mi denuncia. Son mentiras, calumnias.
Cassandra es una buena chica. Seguro es un malentendido. Deberías retirar los cargos ahora mismo. Hay que lavar los trapos sucios en casa. Los trapos sucios casi nos matan, tía Guadalupe. Se acabaron los lavados en casa, adiós. Y colgué. Fue la primera vez en mi vida que le colgaba el teléfono. Se sintió liberador. Las llamadas siguieron. Algunas primas lejanas, amigas de Cassandra, todas con el mismo mensaje, que estaba exagerando, que estaba siendo cruel, que estaba destruyendo a la familia. Eran los monos voladores, como los llaman en los libros de psicología, enviados por la bruja para hacer su trabajo sucio. A todos les di la misma respuesta corta y educada antes de colgar. Me di cuenta de que para ellos la apariencia de una familia feliz era más importante que la verdad de una familia rota. Pero también hubo otras llamadas. Mi vecina Elena vino a mi casa con un caldo de pollo y se sentó conmigo en silencio, simplemente haciéndome compañía. El doctor Ramos llamó para preguntar por Julián y para ofrecerme su apoyo incondicional. E incluso Ricardo, el esposo de Cassandra, me llamó desde la comisaría, su voz rota por la confusión y el dolor. Soledad, no entiendo nada. Drogas, deudas, un diario, no sabía nada. Le juro que no sabía nada. Le creí. Ricardo era una víctima más en la red de engaños de Cassandra. La réplica más importante, sin embargo, tuvo lugar en el hospital. Julián había sido trasladado de cuidados intensivos a una habitación normal. Todavía estaba débil. Había perdido mucho peso, pero la luz había vuelto a sus ojos. Cuando entré en su habitación, me sonrió. Una sonrisa cansada, pero una sonrisa al fin y al cabo. Vaya, hermana, dijo. Su voz era un susurro ronco. Siempre te las arreglas para ser el centro de atención en tu cumpleaños. Me senté a su lado y le tomé la mano. Su piel estaba fría. Lo siento tanto, Julián. Todo esto es por mi culpa. Él apretó mi mano con la poca fuerza que tenía. No digas tonterías, Sole. La culpa solo tiene un nombre y no es el tuyo. Escúchame, hiciste lo que tenías que hacer. Lo único que tenías que hacer. Nos quedamos en silencio, cogidos de la mano. No necesitábamos más palabras. En la mirada de mi hermano no había reproche, solo amor y una comprensión infinita. Él era mi familia, él y un puñado de amigos leales. El resto era solo ruido. En esa habitación de hospital, estéril y silenciosa, empecé a entender que destruir una familia falsa y rota era el primer paso para poder reconstruir una de verdad. El juicio fue un proceso largo y doloroso, un desfile de abogados, testigos y pruebas que reabría la herida cada día. Yo tuve que testificar, subir al estrado y contar mi historia, mirando a Cassandra sentada en el banquillo de los acusados, fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Ella nunca me miró. Durante todo el juicio, mantuvo una actitud desafiante, casi aburrida. Su abogado intentó pintarme como una madre resentida y controladora que había inventado todo para vengarse de su exitosa hija. Intentaron desacreditar el informe del doctor Ramos, argumentando que era un amigo de la familia y no un perito objetivo. Intentaron decir que el diario era una fantasía, una obra de ficción, pero las pruebas eran abrumadoras. El laboratorio forense de la policía confirmó la presencia del veneno. El video del intento de robo, aunque borroso, mostraba a una persona con la complexión de Cassandra. La grabación de la llamada telefónica era innegable, y el diario, con su caligrafía verificada y sus detalles escalofriantes,
fue el clavo final en su ataúd. El jurado no tardó mucho en deliberar. Cuando volvieron a la sala, un silencio tenso se apoderó del tribunal. El portavoz del jurado, un hombre de aspecto serio, se puso de pie y leyó el veredicto. En el cargo de intento de homicidio en primer grado, declaramos a la acusada, Cassandra Fuentes, culpable. Un suspiro colectivo recorrió la sala. No sentía alegría, no sentía alivio, solo un vacío inmenso. El martillo del juez cayó, un sonido seco y definitivo. Unas semanas después, llegó el día de la sentencia. El juez habló de la premeditación, de la crueldad, de la absoluta falta de remordimiento de la acusada. Habló de la traición a la confianza más sagrada, la de una hija hacia su madre. Y luego pronunció la sentencia. 25 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 15. Mientras los guardias se acercaban para llevársela, Cassandra finalmente giró la cabeza y me miró. Por primera vez en meses, nuestros ojos se encontraron a través de la sala del tribunal. Su mirada no contenía tristeza ni arrepentimiento, solo un odio puro, glacial, que me llegó hasta los huesos. Sus labios se movieron, articulando dos palabras que no pude oír, pero que entendí perfectamente: te odio. Los guardias se la llevaron, y yo me quedé allí, sentada en el banco de madera, mientras la sala se vaciaba. Había ganado. La justicia había prevalecido. Mi hija iba a pasar los mejores años de su vida tras las rejas. Entonces, ¿por qué me sentía como si hubiera perdido? ¿Por qué la victoria se sentía tan parecida a una derrota? Julián, que se había sentado detrás de mí durante todo el proceso, puso una mano en mi hombro. Se acabó, hermano. Asentí, incapaz de hablar. Sí, se había acabado, pero el eco de esa última mirada de odio resonaría en mi alma por el resto de mi vida. Han pasado 6 meses. El otoño ha dado paso a un invierno suave. Siguiendo el consejo de Julián, vendí mi casa, la que estaba llena de los fantasmas de Arturo y de los recuerdos agridulces de la infancia de Cassandra. Compré un pequeño apartamento en un edificio tranquilo, mucho más cerca de la casa de mi hermano. Es más pequeño, más manejable y, lo más importante, no tiene un pasado que me pese sobre los hombros. Julián está completamente recuperado, aunque el veneno le ha dejado una leve arritmia que tendrá que controlar de por vida. Nos vemos casi a diario, cocinamos juntos, vemos películas viejas, cuidamos de las macetas que he puesto en mi nuevo balcón. Hemos forjado una nueva rutina, una nueva normalidad construida sobre las ruinas de la antigua. A veces, por la noche, cuando el silencio es más profundo, pienso en Cassandra, pienso en ella en esa celda de prisión. No he ido a verla, no creo que lo haga nunca, no sé qué le diría, no sé qué me diría ella a mí. A veces me pregunto si piensa en lo que hizo, si siente algo, cualquier cosa, más allá del odio y el resentimiento. Hoy, mientras Julián y yo tomábamos un café en mi balcón, mirando cómo el sol de la tarde teñía de naranja los edificios, él me tomó la mano. Estás más tranquila, Sole, tienes otro semblante. Y me di cuenta de que era verdad. No soy feliz, no en el sentido burbujeante de la palabra. La felicidad, para mí, ahora es algo más sereno. Es la ausencia de miedo, es la certeza de la lealtad, es la calidez de la mano de mi hermano sobre la mía. No siento orgullo por lo que hice. La justicia es una victoria amarga, pero he sobrevivido. He protegido a la única persona que me demostró un amor incondicional. He elegido la vida, la verdad
y la dignidad por encima de un lazo de sangre envenenado. Mientras el sol se ocultaba, me hice la pregunta que a menudo me asalta en la quietud. ¿Hice lo correcto? ¿Puede una madre hacerle esto a su hija? Pero si no lo hubiera hecho, ¿quién estaría aquí ahora para ver este atardecer? No tengo una respuesta fácil. Quizás no la haya. Quizás la vida, a veces, solo te ofrece elegir entre dos dolores, y yo elegí el dolor que me permitía seguir viviendo. Gracias por escuchar la historia de Soledad. Si alguna vez has enfrentado una traición que te ha obligado a tomar una decisión imposible, comparte tu sentir en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más historias que importan.